Bienvenido a una lección sobre restar números enteros. Así que aquí hay un problema de resta bastante sencillo que involucra dos números enteros. Aquí tenemos 5 menos 2 es igual a 3. Entonces, para modelar esto, si tenemos 5 elementos, y restamos 2, o quitamos 2 de ellos, nos quedan 1, 2, 3 artículos. Entonces 5 menos 2 es igual a 3. Restar números enteros es lo opuesto a sumar números enteros. El minuendo es el número inicial o el número en el que se resta otro número. Entonces, en este caso, el minuendo es 5. El sustraendo es el número que se resta. Entonces, en este ejemplo, el sustraendo es 2. Y la diferencia es el resultado, o la respuesta de la resta. Entonces nuestra diferencia es 3. Entonces, para restar números enteros, escribiremos la diferencia en forma vertical, y alinearemos los valores posicionales correspondientes como lo hicimos cuando estábamos sumando números enteros. Y ahora restaremos comenzando con la columna de 1, trabajando hacia la izquierda. Sin embargo, si la columna no tiene un número lo suficientemente grande como para restar, tendremos que tomar prestado de la columna de la izquierda. Echemos un vistazo a un ejemplo. 489 menos 37. Entonces, cuando escribimos 37, colocaremos los 3 debajo del 8 en la columna de los 10, y los 7 debajo del 9 para la columna de 1. Y ahora restaremos comenzando por la derecha trabajando hacia la izquierda. 9 menos 7, eso sería 2. 8 menos 3, eso sería 5. Y luego tenemos los 4 en la columna de los cientos. Entonces nuestra diferencia es 452. Entonces 489 menos 30, y 7 es igual a 452. Veamos algunos ejemplos más. Aquí tenemos 873 menos 58. Escribámoslo en forma vertical. Ahora, cuando comenzamos en la columna de 1, tenemos 3 menos 8. Bueno, no podemos quitar 8 de 3 usando números enteros. Entonces, lo que eso significa es que tenemos que tomar prestado de estos 7. Si tomamos prestado uno de los 7, serían 6. Pero si tomamos prestado uno de la columna de los 10, realmente estamos tomando prestados 10. Entonces, si sumamos el 10 a los 3, esto se convierte en 13. Y es costumbre simplemente escribir 1 aquí y ver esto como 13 ahora. Entonces tendríamos 13 menos 8, lo que nos daría 5. Y ahora tenemos 6 menos 5 en la columna de los 10, ese sería 1. Y luego todavía tenemos este 8 en la columna de los cientos. 873 menos 58 es igual a 815. Ahora quiero tomarme un momento y mostrar este préstamo nuevamente usando esta tabla de valor posicional. Si escribimos 873 en esta tabla, estos 3 aquí significa 3 unos, estos 7 aquí significa 7 10, y estos 8 aquí significa 800. Observe que, en este problema, tomamos prestado uno de la columna de los 10. Entonces, si tomamos prestado uno de los 7, esto cambia a 6, pero realmente tomamos prestados 10. Entonces la columna de 1 se convierte en 10 más 3, o 13, como mostramos usando esta notación aquí. Vamos a ver algunos ejemplos más. 14.389 menos 6.846. Todo está alineado correctamente. Sigamos adelante y comencemos a restar comenzando por la derecha y trabajando hacia la izquierda. 9 menos 6, serían 3. 8 menos 4 serían 4. Ahora la siguiente columna, tenemos 3 menos 8. No podemos quitarle 8 de 3, así que tenemos que pedir prestado a los 4. Entonces cambiamos los 4 a 3 y luego agregamos 10 a los 3. Lo que nos daría 13. Entonces, para esta columna, tenemos 13 menos 8, eso es 5. Y fíjate aquí tenemos 3 menos 6. De nuevo, tenemos que pedir prestado. Entonces cambiaremos el 1 a 0. Agregue 10 a los 3 para que tengamos 13 menos 6. Eso nos daría 7.
Entonces nuestra diferencia es 7543. Probemos con otro. 7.004.580, y 5 menos 86.942. Escribamos esto en forma vertical. Y comienza a restar de la columna de 1. 5 menos 2, eso nos dará 3. 8 menos 4, eso sería 4. Ahora observe en la columna de cientos, tenemos 5 menos 9. No podemos quitar 9 de 5, así que tenemos que pedir prestado. Pero observe en este ejemplo, la siguiente columna es 0, por lo que, en este caso, se supone que debemos ir a la siguiente columna, que también es 0. Se supone que debemos pasar a la siguiente columna, que también es 0. Finalmente, llegamos a los 7 y tenemos que pedir prestado de los 7. Entonces cambiamos el 7 a 6. Normalmente agregaríamos 10 a esta columna, pero recuerde, tenemos que pedir prestado para eventualmente agregar a estos 5. Entonces, en lugar de hacer esto un 10, haremos esto un 9. Agregaremos 10 a esta columna pero en lugar de agregar 10, lo haremos 9. Agregue 10 a esta columna, pero todavía tenemos que pedir prestado de esta columna, así que haremos este 9. Y finalmente, suma 10 a estos 5 para obtener 15. Entonces, cuando intentamos pedir prestado, si la columna a la izquierda es 0, tenemos que seguir moviéndonos a la izquierda hasta que encontremos una columna que no sea 0. Entonces ahora podemos restar. 15 menos 9 serían 6. Esta columna es ahora 9. 9 menos 6 serían 3. La siguiente columna es 9 menos 8, eso sería 1. Esta columna es solo 9, y esta columna es solo 6. Entonces nuestra diferencia es 6.913.643. Echemos un vistazo a un problema de palabras. Tienes $1,284 en tu cuenta corriente. Si escribe un cheque para una reparación de automóviles por $529, y luego escriba otro cheque a su arrendador por $450, ¿cuál es su saldo final? Entonces comenzamos con el saldo inicial. 1.284. Tenemos que restar el primer cheque de $529. Esto nos dará el saldo después de que se borre el primer cheque. Observe que en la primera columna, no podemos restar 9 de 4, por lo que debemos tomar prestado del 8, por lo que cambiamos esto a 7, y agregamos 10 a la columna de 1, así que ahora son 14. 14 menos 9 serían 5. La siguiente columna es 7 menos 2, eso sería 5. En la siguiente columna tenemos 2 menos 5. Normalmente pediríamos prestado, pero como esta es la última columna para restar, podemos seguir y tomar 12 y restar 5 para obtener 7. Eso sería lo mismo que cambiar esto a 0, y sumar 10 a los 2 para obtener 12. Entonces, después de que se borra el primer cheque, tenemos $755 en nuestra cuenta. Pero ahora tenemos que restar el segundo cheque de $450. Entonces tendremos 755 menos 450. Y esto nos dará el saldo final una vez que se borren los cheques. Entonces 5 menos 0, eso sería 5. 5 menos 5, eso sería 0. Y luego 7 menos 4, serían 3. Entonces, el nuevo saldo de la cuenta será de $305 después de que esos dos cheques se hayan liquidado. Eso lo hará para este video. Gracias por mirar.